Bueno, muchísimo gusto, doctor Ciro. Me agrada que esté presente, que haya aceptado esta reunión y que los seguidores suyos y los que han estado tanto tiempo participando del Partido Conservador, que han estado siempre eh, juntos, ¿no? En estas lides políticas y que a través del tiempo se ha convertido en un legado político el suyo ya desde 1980 hasta hoy, doctor Ciro. Lo felicitamos por eso, porque ha sido un trabajo de muchos años que pues el cual le debe haber traído muchas satisfacciones, como también alguno que otro pequeño sufrimiento, me imagino, pero sin embargo, ahora nos va a contar sobre ese tema, porque lo que nos interesa es que las comunidades colombo-ecuatorianas, las que pertenecen a la integración andina y al Cono Sur, que es hasta donde llega nuestro programa, pues se integren también y estén prestas a esta atención de votar ahora el 8 de marzo al Senado con la letra C, ¿no? Del Partido Conservador, que es muy reconocida, por supuesto, y el número 68. Entonces, invitamos también al director de la Grión Internacional, arquitecto Henry Gómez Nieto. Bienvenido, buenas tardes. Ana, muy buenas tardes, muchas gracias por este programa que con certeza sé que va a llegar a estas comunidades. Nosotros estamos prestos a que este 8 de marzo del año 2026 el doctor Ciro ocupe una buena votación aquí en Bogotá, en Colombia y por supuesto allá en el área andina y en todo lo que es el Cono Sur. Invitamos a que todas las personas marquen la C del Partido Conservador y el número 68 en el tarjetón. Doy fe de que el doctor Ciro ha sido uno de los mejores concejales de la ciudad de Bogotá en la década de los 80. 2 veces concejal de la ciudad, muy buen concejal, y fue el asistente personal del doctor Álvaro Gómez Hurtado, un legado conservador, una doctrina conservadora. Y a continuación me gustaría presentarle al doctor Ciro como político. Doctor Ciro, cuéntenos cuál es la propuesta que tiene usted para el sur de Colombia, departamento de Nariño, Putumayo y la parte de la integración andina, lo que es Ecuador, Perú y Bolivia. Bueno, antes de decirles sobre la propuesta, sí quiero enviar un saludo muy cordial para decirles primero que fui concejal de Bogotá del 78-80, 80-82. Pero además mi vinculación con Nariño viene de muchísimos años. Yo soy un ser de 80 años de edad. Comencé mi actividad política aquí en Colombia de niño, pero la retomé en el año 65 cuando regresé de Estados Unidos de hacer high school y de haber ejercido de representante a la Cámara en el estado de Missouri a los 18 años de edad. Y desde entonces las gentes de Nariño fueron para mí cercanas. Yo fui muy amigo de Domingo Sarasti, de José Elías del Hierro, de Eduardo del Hierro Santa Cruz, que eran los jefes del conservatismo de Nariño en los años 60 y 70. Después vino Eduardo del Hierro Santa Cruz, más tarde Enríquez Maya. También fui muy amigo de el representante de la Cámara, a ver si me acuerdo, del sector alvarista, magnífico amigo, ya recordaremos el nombre, pero que con quienes visité Nariño muchas veces. Yo estuve en Túquerres, estuve en Ipiales, estuve en Sandoná, estuve en Tumaco, o sea, yo me pasé con los grandes jefes conservadores del departamento de Nariño. Excelente, sí, sabemos de su recorrido. Precisamente estábamos recordando con un grupo de personas las altas votaciones que usted obtuvo acá en Nariño, porque tuvo bastante acogida, sobre todo cuando visitó Ipiales. Cuando visitó el Ipiales, porque usted sabe que es una zona importante, ¿no? Es una zona comercial y de frontera que tiene bastante auge y ahora pues aún más, doctor Ciro. Sí, al principio de los 70 estuve en Ipiales con Carlos Cabeza Quiñones, que era el senador de Nariño en aquella época. Estuvimos en Ipiales porque además en esa época el Putumayo no era departamento, sino era comisaría, y la votación
de Putumayo se unía a la de Nariño en una sola votación para elegir a los representantes de ese terruño. Sí, sí, señor. Y bueno, y siguiendo, continuando con esa historia de ese legado político de 1980 hasta ahora, eh, ¿cómo está organizado ahora usted? ¿Cuáles son esas propuestas objetivas que tiene para el Senado y por qué se debería votar por Ciro Galvis? Bueno, mira, este es un problema de todos los colombianos, que tal vez es el único que estoy haciendo una propuesta que necesita el país. Resulta que nuestra Constitución tiene un cuerpo en esta forma. Los primeros capítulos establecen las políticas públicas, o sea, los derechos fundamentales y los derechos colectivos. Esas son las políticas que debe desarrollar el Estado colombiano. Después crea todas las instituciones, la presidencia, el Congreso con sus dos cámaras, las cortes, el ejército, la policía, en fin, todo lo que tiene que ver con el Estado. Y dentro de esa instrucción, también la Constitución establece cómo se constituye cada institución, cómo se hace para tener un contralor, cómo se hace para tener un fiscal, cómo para tener magistrados, cómo para ascender a los militares, etcétera, etcétera. Y resulta que todo ese poder que ejerce desde el presidente hasta el último no se puede realizar si no fuera por la existencia de los partidos políticos. Porque para ser presidente, para ser gobernador, para ser senador, representante, para ser cualquier cargo de las instituciones, tiene que pasar porque el partido avala. Para que alguien pueda aspirar, tiene que ir a un partido político a que lo avale. Y resulta que nuestras instituciones ya llevan muchísimos años en desprestigio, a tal punto que la carrera que debía ser la mejor, más desprestigiada en Colombia es la del político. O sea que nosotros, cuando se habla de un político, de una vez hay un choque entre el auditorio, entre el político y el auditorio, porque el desprestigio de la acción política es muy grande. Pero además los partidos, que son las instituciones, también son los más desprestigiados. El más desprestigiado, de mayor prestigio, es la Iglesia Católica, las fuerzas militares, las cortes, por allá en los un poco medios el Congreso, pero lo peor es los partidos. Entonces, si nosotros queremos solucionar los problemas grandes del país, lo primero que tenemos que es rescatar los partidos políticos, como lo proponía Álvaro Gómez, y por eso lo mataron hace 30 años, porque él decía que había que derrotar al régimen. El régimen es esa corrupción, esas componentes, esos acuerdos debajo de la mesa, todo eso que daña la política. Pues mi campaña va a que todo conservador, allá donde esté, en cualquier sitio de Nariño o aún en el exterior, porque todavía en el exterior están votando hoy. Sí. Entonces piense que si nosotros rescatamos los partidos, y en mi caso el Partido Conservador, entonces lograremos comenzar a sanear desde la raíz hacia el tallo y hacia la efervescencia del follaje que necesita el país. Excelente, claro, muy acertada su propuesta, porque el conservatismo ya tiene, no se puede perder, ¿no? Por los errores que cometen pues otras personas o por el conservatismo se debe más bien seguir cultivando. Así es. Y para las nuevas generaciones, para terminar ya con las nuevas generaciones, doctor Ciro, ¿cómo pretende usted encaminarlas para que el Partido Conservador pues siga con sus lineamientos y no se tejiversen las cuestiones, ¿no? ¿Cómo? Pues mira, la política, decía Álvaro Gómez, consiste en tener propuestas. Se hace política cuando hay una propuesta. Resulta que aquí nos hemos acostumbrado a que el político lo que hace es responder preguntas que le hacen los periodistas. El periodista que habla, ¿qué piensa sobre la salud?
¿Qué piensas sobre las obras públicas? ¿Qué piensas sobre la educación? Etcétera. Y resulta que el político no propone. No vemos que haya propuestas. Pues bien, yo tengo la gran propuesta a las nuevas generaciones. Es que nos vamos a vincular todos, los mayores y adultos, con nuestra experiencia y conocimiento, y toda la juventud, porque el país que tenemos que construir es para las próximas generaciones, o sea, los jóvenes. Entonces, para mí, una gran propuesta que llevaremos al Congreso de la República es que pensemos que Colombia va a celebrar 500 años del encuentro de las culturas en 11 años. En 11 años. Si nosotros nos convocamos desde el año 78, o sea, 28, perdón, o sea, a 10 años de los 500, sí. Y comenzamos a hacer un proyecto de país y de ciudades, porque ya Barranquilla en julio 26 celebraron los 500 años y no se hizo nada. Y comienza, Bogotá lo celebra en el 2038 los 500 años. Enseguida viene Tunja, enseguida viene Popayán, enseguida cada barrio. Entonces, si nosotros hacemos un estatuto con las nuevas generaciones, con la academia, con los empresarios, con los ejércitos, con las autoridades eclesiásticas, con todo el país, y creamos desde el año 28, o sea, dentro de un año, el gran comité nacional con sus departamentos para que comiencen a trabajar en la proyección de cómo quiero mi ciudad, cómo quiero mi departamento, cómo quiero mi país en 10 años. Y cuando lleguen esos 10 años, digamos, entre todos construimos una nueva Colombia que pudimos unirnos, óigame bien, unirnos todos para construirla entre todos y que la nueva generación se sienta orgullosa de esa Colombia que en el 2038 celebrará los 500 años de existencia. Se habla, esas son las intenciones que no solo que se queden en intenciones, sino que se hagan realidad. Y para eso es que estamos convocando también a través de esta entrevista a las personas que son seguidores constantes del Partido Conservador y a los que no lo son, que se adhieran a este partido, porque no deben perderse los valores, las buenas costumbres, las tradiciones, el derecho, las obligaciones, muchas cosas importantes que conlleva ser conservador. Terminemos con esto, doctor Ciro. Bueno, ¿Qué significa ser conservador? ¿Qué es eso? Mira, el gran error que nos han presentado desde que existe la politología. Yo soy magíster en ciencia política de la Javeriana de la primera promoción, y uno de los grandes conflictos que tuve yo hacia el año 76, 77, que hice mi maestría 78, mi maestría, es que resolvieron que la política era una empresa, que se vendía un producto que era el candidato, que había que hacerle los discursos al candidato, la publicidad, las poses, los ademanes, etc. El candidato es un producto a vender y hay que maquillarlo y hay que manejarle las frases y hay que manejarle. Y resulta que el político no es eso. Entonces, como empezamos por eso, comenzamos por acabar qué era ser conservador, qué era ser liberal o qué era ser socialista. Que no hay sino esas tres teorías. Hay como 40 partidos y resulta que o se es conservador, o se es liberal, o se es socialista. Pues ser conservador. ¿Cuáles son esas 5 o 6 cosas que tiene ser conservador? Primero, que existe un ser superior. Segundo, que hay un orden universal. Tercero, que hay una naturaleza. Cuarto, que hay un conocimiento que tiene el hombre. Y quinto, que Dios le dio al hombre la distinción entre el bien y el mal, el libre albedrío para saber qué es lo que tiene que hacer bien y qué es lo que tiene que hacer. Excelente. Entonces, con este último nos vamos con ese libre albedrío y con el libre pensamiento. Los invitamos a que ahora tome la decisión, que es la letra C, 68 al Senado, este 8 de marzo, y con esto
pues damos un feliz término a esta charla tan bonita que hemos tenido y gracias, doctor Ciro, por haber aceptado esta convocatoria de Prisma TV y del Agrión Internacional. Arquitecto, Bueno, gracias. muchas gracias, Ana, muchas gracias. Es una entrevista que nos nutre, es una entrevista que hay que difundir. Yo estaré el día 8 muy temprano en el puesto del Colegio Santa Clara votando, marcando la C del Partido Conservador y el número 68 en el tarjetón apoyando al doctor Ciro. E invito a todos los arquitectos que hay en esas regiones que nos acompañen, marcando la C y el número 68. Y toda la gente que está en la integración andina y los que están en el cono sur, y sé que este programa alcanza a llegar hasta Brasil, hasta la parte de Tabatinga, que también vote por nosotros. Es importante porque en estas elecciones nos vamos a jugar el futuro de la nación, debido a que están llegando muchas personas que no tienen la preparación del doctor Ciro, que no tienen la experiencia del doctor Ciro y que no tienen la representación conservadora del doctor Ciro. Exacto, claro, por eso es la intención de perdón que le corte, arquitecto, la intención de esta reunión precisamente es para eso, porque nuestro canal trata de difundir lo que es la tradición y pues la verdad dentro de lo que nosotros, ¿no? Proponemos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que las cosas se hablen, claro, acá y que se entienda y que se tenga un conocimiento, que es lo que nosotros hacemos prácticamente. El conocimiento que nosotros no lo tenemos, pues lo tienen otras personas, como usted, doctor Ciro, como usted, arquitecto, pues eso es lo que estamos difundiendo acá, para que los jóvenes, las nuevas generaciones, que no solamente están conformadas por jóvenes, sino pues las nuevas generaciones son los nuevos grupos políticos que se organizan y que siguen las ideas del Partido Conservador, pues entiendan de dónde provienen, por qué, cuáles son las raíces, que es lo más importante. Si usted conoce las raíces, entonces no se va a perder. Así que vamos por eso y muchísimas gracias, doctor Ciro. Me Muchísimas gracias. despido, Anita, y un saludo a todos. Y no olviden que pasadas las elecciones tenemos que entrar en un proceso de organización del Correcto. partido, creando los directorios municipales y departamentales, porque el año entrante quien aspira a ser concejal, alcalde, gobernador o diputado en su departamento debe ser el producto de un trabajo de organización en donde sean sus ciudadanos quienes determinen quiénes pueden ser sus candidatos. Excelente. Muy bien, muchas gracias para todos ustedes también, seguidores de Prisma TV, del Agrión Internacional. No queda más sino decirles que salgan a votar. Lo importante es que usted salga a votar porque ya otra persona no puede decidir por usted. Usted tiene la última palabra, usted tiene la capacidad intelectual y sobre todo tiene el derecho de ejercer ese voto. Entonces, allá vamos a C68 al Senado. C68. Partido Conservador 68. C de Ciro. C de Conservador. Entonces, ahí estamos. Chao, hasta pronto. Y de calidad. También excelente.